Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde uno se conecta. Bienvenidos a este roundtable virtual organizado por Medispec, fabricante médico, como sabrán. Estoy aquí para presentarles a algunos de los principales expertos médicos del mundo en salud sexual, para compartir cómo tanto hombres como mujeres pueden mejorar la calidad de vida y beneficiarse de las terapias de ondas médicas. Nos acompañan 3 expertos médicos de la región que compartirán sus experiencias de tratamiento con el Edemil y el Lilicare y cómo mejoraron la calidad de vida de sus pacientes. Los 3 panelistas son Dr. Rafael Solano, de México, experto en ginecología y obstetricia, uroginecólogo que tiene maestría y doctorado en ciencias, y es también el jefe de la División de Investigación del Hospital del Ángeles Acoxpa en la Ciudad de México. También con nosotros la doctora Araí Vela, especialista en medicina sexual, que es profesora de la Universidad Internacional del Ecuador, practica también de manera privada en urología y medicina sexual, es miembro de la Sociedad Internacional y Latinoamericana de Medicina Sexual, es miembro de la Confederación Americana de Urología, es miembro también de la Sociedad Ecuatoriana de Urología y es ex miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual. Por último, está con nosotros el doctor Alejandro Carvajal, urólogo andrólogo en urología general, disfunción sexual e infertilidad masculina desde Colombia. El doctor Carvajal es médico y cirujano y especialista en urología de la Universidad CES de Medellín. Es subespecialista en andrología de la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene certificación en andrología clínica por la Academia Europea de Andrología en Toulouse, en Francia. Bueno, con esta introducción voy a explicar, digamos, las reglas de juego de este roundtable. Yo como moderador del evento haré preguntas a los panelistas, quienes responderán según su experiencia en tal u otro punto. Esta sesión estará grabada y posteriormente compartida con todos los participantes, y al final del roundtable abriremos un espacio para preguntas y respuestas a la audiencia. Los invitamos, por supuesto, a utilizar el chat del Zoom en cualquier momento para enviar sus preguntas por escrito durante la sesión, y al final de la misma se leerán las preguntas a los expertos que podrán en este momento contestar. Espero lo disfruten. Empezaremos con preguntas relativas al tratamiento con ondas de choque de baja intensidad aplicado a mujeres con nuestro Lilicare. Así que voy a empezar por la primera pregunta y con la respuesta de los expertos avanzaremos en los temas. Por favor, si pueden compartir con nosotros su experiencia clínica con el tratamiento Lilicare. Creo, doctor Solano, que esto sería una pregunta más para usted. Ok, bueno, pues buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, es muy interesante compartir la experiencia que hemos logrado con este equipo. En particular, he utilizado el equipo Medispec Edemil. Es importante comentar que este equipo médico, bueno, genera ondas de choque, los cuales se transmiten a través de un aplicador y son dirigidas al cuerpo humano. Yo llevo más o menos unos 8 meses utilizando este equipo y lo he utilizado por mujeres que tienen síndrome de dolor pélvico crónico. Si utilizáramos subcategorías, podemos decir que he empleado este equipo en mujeres con vulvodinias, mujeres con síndrome uretral, hiperactividad de los músculos del piso pélvico, síndromes miofasciales, síndrome doloroso vesical y dismenorrea. He tratado alrededor de unas 30 mujeres, con protocolo completo alrededor de unas 20, y la respuesta ha sido bastante satisfactoria. En este grupo de mujeres hemos utilizado escala análogo visual para evaluar el comportamiento del dolor antes y después del tratamiento, y prácticamente todas las mujeres para las cuales se ha aplicado este tipo de tratamiento tienen dolor pélvico crónico incapacitante, es decir, por arriba de 9 en escala análogo visual. El promedio es de 9.7. De 9.2, perdón, y ha bajado hasta 1.7, lo cual por supuesto es una diferencia estadísticamente significativa. Y esto es algo muy importante porque en un periodo de tiempo bastante corto, pues han recuperado
pues su calidad de vida, si no al 100%, bueno, pues radicalmente, ¿no? Ese es el grupo de mujeres a los cuales yo lo he aplicado y la respuesta que he obtenido. Reitero, todo lo podemos englobar como síndrome de dolor pélvico crónico. Muchas gracias, doctor Solano. Y profundizando en las indicaciones clínicas, me gustaría saber dónde ha visto que sus pacientes se benefician más. Por ejemplo, cómo se alivia la dispareunia u otras indicaciones al margen del dolor pélvico crónico. Ok. Aquí, como comentaba, si lo dividimos, son pacientes que tienen vulvodynia, síndrome uretral, dolores miofasciales, síndrome doloroso vesical y dismenorrea. Entonces, digamos, son este tipo, estas patologías en las cuales se ha utilizado. Dispareunia también, por ejemplo, ¿no? Llama mucho la atención porque, pues, estos grupos de mujeres, pues, realmente, como todos sabemos, son pacientes que generalmente tienen dolores pélvicos por largo tiempo, que han migrado por múltiples opciones terapéuticas y que de repente las opciones pues prácticamente están cerradas. Y entonces esto es algo muy interesante de esta nueva tecnología, que de repente se abrió una opción más que no existía hasta hace poco tiempo, y de mujeres con esas características, reitero, dispareunias, dismenorreas, síndrome doloroso vesical, síndrome uretral, vulvodynias, pues de repente con esta nueva tecnología han tenido una opción más para poder recuperar la calidad de vida que la tenían perdida desde hace mucho tiempo. Perfecto. ¿Nos podría compartir el protocolo que usa y en cuánto tiempo se aplica el tratamiento? Sí, yo he utilizado sabemos que Medispec tiene varios protocolos de tratamiento. Yo en particular he utilizado el protocolo de tratamiento abdominal, que es la colocación del aplicador en la región suprapúbica. He aplicado 1000 ondas de choque por cada sesión y se dan 4 sesiones, una por semana. Después viene un periodo de descanso que puede ser de 2 a 3 y luego se pueden dar hasta 4 sesiones adicionales dependiendo de la respuesta. Este es el protocolo que yo he empleado con este grupo de mujeres. ¿Y cuáles son las ventajas del tratamiento con terapia de ondas de choque sobre otras opciones de tratamiento? Dicho de otra manera, ¿cuáles son los principales beneficios que ve tanto para los médicos como para los pacientes o las pacientes en este caso? Para las pacientes, como comentaba, pues es una opción terapéutica más que no existía hace poco tiempo. Y reitero, son mujeres que prácticamente han probado de todo. Y de repente esta adición a los tratamientos que ya tenían o que se puede complementar con otro tipo de tratamientos, pues la calidad de vida se ha recuperado. Entonces yo puedo concluir hasta el momento que las ondas de choque son efectivas y rápidas, ¿no? O sea, rápidamente se ve el efecto en esas mujeres. Y para los médicos, bueno, realmente es algo muy práctico. Es un equipo portátil, un equipo que se puede trasladar de una oficina a otra, que realmente ya está bien estandarizado, no se requiere configuración ni se requiere personalizar protocolos. Realmente está perfectamente bien estandarizado ya los protocolos y son de muy fácil aplicación, ¿no? Esa es una ventaja importante sobre otros equipos, por ejemplo. Y en su opinión, ¿qué tipo de cualificación o de formación se necesitaría para utilizar este tratamiento? Es una pregunta complicada. Realmente teniendo ya un diagnóstico adecuado, que ese me parece que es la parte más importante, la aplicación del equipo lo puede utilizar cualquier persona. O sea, es algo sumamente sencillo. Reitero, aquí lo complejo prácticamente es establecer un diagnóstico y establecer el perfil terapéutico ideal de aquellas mujeres que pueden ser beneficiadas con este equipo, pero el equipo realmente puede ser utilizado por cualquier persona. O sea, un médico, un terapista, una enfermera, en fin, o sea, cualquier persona puede emplearlo, puesto que es realmente muy sencillo. Perfecto. Hablemos un momento de las mujeres con diabetes y su salud sexual. ¿Es el tratamiento Lily una posible opción para la salud sexual de las mujeres diabéticas? Sí, definitivamente me parece que al igual que todas las mujeres con síndrome, bueno, con cuestiones sexuales asociadas a dolores pélvicos sobre todo, me parece que es una opción. Digo, el mecanismo de acción de este tipo de equipo bueno, es muy amplio. Tenemos implicaciones de angiogénesis, tenemos aplicaciones de revascularización, de mejorar la calidad de músculo, de tejido
epitelial, en fin, realmente las aplicaciones desde el punto de vista patológico son muy amplias. Y entonces es cierto que me parece que no hay tantos estudios de mujeres diabéticas en particular, pero me parece que ellas, como cualquier otra persona que tiene problemas de disfunción sexual, pueden verse beneficiadas con un protocolo de ese tipo. Ok, tal vez respecto del diabetes podríamos contar con la opinión del doctor Carvajal y la doctora Araí, siendo que el diabetes y la salud sexual en el hombre ya cuentan con muchos resultados. Doctora Araí, primero las damas. Gracias, doctor Carvajal. Un gusto volver a verte, Alejandro. Un gusto conocerte, doctor Solano. Y un gusto verte, Ronnie y Carmen. Gracias por la invitación. En verdad, yo puedo agregar que con las mujeres uno está empezando a trabajar, yo por lo menos estoy empezando a trabajar paso a paso porque todavía nadie está enterado y por eso es tan importante hacer una difusión, inclusive entre los ginecólogos generales y los uroginecólogos. Pero yo tengo una experiencia anecdótica, no de una paciente diabética, pero sí de una paciente con una cirugía pélvica amplia, que se quedó con ausencia de tránsito intestinal terminal y de actividad vesical, inclusive con disminución de la sensación orgásmica luego de este tratamiento, de esta cirugía amplia. Y yo apliqué 3 puntos suprapúbicos, 3 infrapúbicos de 300 shocks cada uno en esta paciente durante 7 semanas y una vez por semana. Y la paciente ciertamente a los primeros 2 meses no pasó nada. Hay que tomar en cuenta que esta mujer estaba, hacía la deposición, orinaba con regularidad por disciplina y hacía la deposición con enemas orales porque no había manera de que el intestino se mueva. Y la sensación orgásmica era rara, más bien corta, apagada. Y después de 4 meses de tratamiento, esta mujer empieza a dejar los enemas orales y empieza a defecar espontáneamente y a tener sensación miccional. Pero lo increíble es que sus orgasmos empiezan a mejorar inclusive. Entonces, me parece que es una excelente opción cuando uno piensa en lesión nerviosa o inclusive sección nerviosa, o yo no hablaría de neuropraxia porque es una paciente postquirúrgica de más de 3 años, es decir, teóricamente la neuropraxia en esta mujer se había resuelto, pero sí la neoangiogénesis y la neurogénesis de las ondas de choque pueden tener un factor incidente importantísimo en la nueva sensibilidad o en la nueva actividad de órganos que se habían quedado literalmente secos. Y en este caso, yo pude probar la efectividad. Es anecdótico y me haría falta tener la confianza de muchísimas mujeres que quieren hacerlo posoperatoriamente, sobre todo porque después de los problemas pélvicos, los enormes tumores pélvicos, a las mujeres no les importa después si tienen que orinar bien o defecar bien, simplemente quieren librarse de su problema. Entonces, prácticamente no existe un problema posterior porque no se le anuncia a la mujer que podría ocurrir esto y cuáles son sus opciones terapéuticas. Eso es. Yo quisiera comentar, y muchas gracias también a Medispec, a los doctores, a Ronnie, al doctor Rafael, la doctora Araí, por esta oportunidad de estar con ustedes. Yo quisiera comentar en el paciente diabético que es un paciente, es un reto para todos, médicos generales, para urólogos, pero realmente para los que hacemos medicina sexual es el pan de cada día. El paciente diabético por diabetes tipo 1, 2, por síndrome metabólico o por cualquier causa secundaria que lo lleve a una disfunción orgánica.
Y este es el paciente probablemente que con toda seguridad tiene una etiología vascular de muchos grados, leves, moderadas o severas, de afectación de la irrigación de sus órganos pélvicos y principalmente del cuerpo cavernoso. Entonces, en este escenario del paciente diabético, este tipo de tecnología, estoy hablando de la terapia con ondas de choque, es un escenario ideal. Lo que pasa es que también vuelvo a la plática del doctor Rafael, a su respuesta ahorita. Lo más importante es el juicio clínico, el determinar si es un paciente que es candidato, que muchos de ellos lo serán por todo su daño, sobre todo, como digo, vascular. Sabemos que el diabético tiene otras etiologías de daño de su función sexual, como la parte neurohormonal, es muy importante, el daño nervioso, el daño obviamente a nivel hormonal también, y los productos finales de la glicosilación que tanto afectan la función sexual. Pero con un buen juicio clínico, la mayoría de los pacientes con esa afectación vascular, con ese daño vascular, son unos muy buenos candidatos para recibir terapia con ondas de choque, y es una esperanza también junto o separado del tratamiento con los inhibidores de fosfodiesterasa, que probablemente casi todos los pacientes están bajo ese tratamiento. Muchísimas gracias por sus respuestas. Vuelvo al tratamiento a la mujer con esta pregunta. ¿Qué tipo de tasa de éxito suele ver con este tratamiento hasta la fecha? ¿Y cómo está midiendo el éxito? Bueno, esa pregunta supongo que es para mí. Sí. Bueno, mira, realmente cuando yo conocí este equipo y me puse a indagar, a hacer revisiones de literatura de cómo funcionaba, en qué tipo de patologías lo podíamos utilizar, fue cuando yo diseñé un protocolo intragrupos para desarrollarlo en mi consultorio. Y realmente, bueno, una vez que hice eso, pues coloqué un perfil de pacientes que podían ser beneficiadas con este tipo de tratamiento. Yo incluí alrededor de 20 mujeres, como comentaba, y lo que utilicé para medir la respuesta fue una escala análogo-visual, que es una escala estandarizada a nivel mundial desde hace ya muchos años. Es una manera muy simple y reproducible de poder analizar este tipo de comportamiento del dolor. Esta escala análogo-visual, bueno, es una escala que va del 0 al 10, en el cual evidentemente 0 es no hay dolor, 10 es mucho dolor, y hay incluso hasta caritas para que el paciente ponga exactamente donde se encuentra. Cuando comparé el promedio de las mujeres que ingresaban al estudio, pues era de 9.2, o sea, eso era considerado como un dolor incapacitante. Y estas mujeres se les dio las terapias de ondas de choque, como yo comentaba. En particular, también tenían combinación de otro tipo de tratamientos. Aquí las ondas de choque complementaban los tratamientos que se estaban llevando a cabo. Y después de 8 semanas de tratamiento, pues la respuesta fue de 9.2 que tenían en promedio hasta 1.7. O sea, prácticamente la respuesta fue, o sea, abismalmente benéfica. Son mujeres que de tener dolor pélvico incapacitante, pues llegaron a tener un dolor pélvico leve o mínimo, ¿no? Inclusive, si me permiten en un segundito, les voy a decir rápidamente cómo se comportaron. Bien, por ejemplo, de las que yo apliqué este tipo de tratamiento, el 58% quedó con un dolor leve, o sea, es decir, en una escala análogo visual, y ellos manifestaban 2. Y en el 32% prácticamente quedaron sin dolor. Entonces, pues aquí estamos hablando que tenemos prácticamente 90% de mujeres que tuvieron un dolor de 0 a 2, o sea, mejoraron radicalmente. Y hay 2 mujeres que se quedaron con dolor moderado en particular, y ellas ahorita en este momento estoy complementando el tratamiento con otro protocolo, que es con un protocolo vulvar. Y vamos a ver cómo nos va con estas 2 que mejoraron moderadamente. Pero eso ha sido como yo he medido el dolor en particular antes y después del tratamiento. Perfecto, muy revelador. Muchísimas gracias por este comentario. Una última pregunta, tal vez en lo que concierne al tratamiento a la mujer, para dejar de torturarlo, doctor Solano. ¿Hay algo más que crea que otros médicos y pacientes encontrarían interesante saber sobre su experiencia con esta modalidad, con este tratamiento novedoso?
Sí, por supuesto. Hay que comentar que este grupo de mujeres sufren patologías que de verdad afectan su calidad de vida. O sea, yo sé que en una charla se oye hablar de dolor pélvico crónico, hablar de vulvodynia o decir síndrome doloroso vesical, pues se dice así en una fracción de segundo, pero realmente tienen implicaciones severas en la calidad de vida de estas mujeres, ¿no? Mujeres que incluso puede pasar por su mente cuando pueden tener hasta ideas suicidas, por supuesto, de tan graves que pueden ser este tipo de patologías. Y que de repente se abra una nueva alternativa que hasta hace poco tiempo no existía, pues por supuesto puede llegar a cambiar millones de vidas a futuro, ¿no? Es obvio que son resultados previos, eso apenas está empezando la tecnología a conocerse, pues seguramente faltarán otro tipo de estudios, ensayos clínicos aleatorizados, céntricos, con más pacientes. Por supuesto faltan muchas cosas como cualquier tratamiento novedoso, pero sí me parece que de primera instancia es algo que debemos estar muy pendientes porque sí es un tratamiento prometedor a corto plazo de estas mujeres que de verdad estaban perdidas, sufriendo crónicamente. Bueno, muy interesante, tomando en cuenta de que la anatomía del varón y de la mujer son algo similar. Ya contamos con una experiencia de unos 10 años con la disfunción eréctil y de hecho las preguntas que haré ahora se dirigen más a este rubro para la doctora Araivela y el doctor Alejandro Carvajal. Para los que no saben, ¿qué es el ED1000 y cómo trata el ED1000 la disfunción eréctil de manera breve, si pudieran dar su opinión? Ale, ¿quieres? Por favor, empieza tú. El ED1000 es una tecnología bastante interesante. Me gusta simplificarla desde el impulso eléctrico, la onda acústica a una actividad mecánica, que es esta actividad como de microlesión al endotelio vascular, discutida pero necesaria para explicar el por qué hay tantos factores de reconstrucción en el momento en que uno aplica ondas de choque. Lo primero que pasa cuando uno aplica ondas de choque es elevarse el óxido nítrico, pero el óxido nítrico forma parte de este proceso de reconstrucción y de la estimulación de estas proteínas transmembrana que reparan, ¿no? Reparadoras. Eso es básicamente lo que hacen las ondas de choque. Tienen que penetrar, hay que tener muchísimo cuidado de que sean las adecuadas, porque no es lo mismo utilizar una tecnología focal que una tecnología radial. La tecnología radial no penetra lo necesario, no provoca cambios en los tejidos y muchas veces será que causan más bien lesión en los tejidos en el momento en el que se aplican en donde no deberían ser aplicadas. Ese es un cortito de resumen del ED1000. Yo podría complementar al concepto de la doctora Araí, que a pesar de que tenemos ya, como dijo Ronnie, varios años ya de experiencia con el tratamiento con ondas de choque y con estas máquinas y específicamente con el ED1000, aún hoy tenemos un poquito de vacíos con respecto a la fisiopatología, pero a pesar de que el vacío es de que no conocemos un mecanismo específico, claro, por el cual las ondas de choque ejercen ese efecto clínico, los protocolos clínicos y la experiencia clínica nos han mostrado unos resultados maravillosos. Entonces, me refiero a esto porque lo que dice la doctora Araí lo complemento hablando un poco de el tema de los factores transformantes de crecimiento que llevan a la angiogénesis como uno de los mecanismos también que se producen en el tejido, en este caso en el tejido cavernoso que está expuesto a las ondas de choque. Los factores de crecimiento que están relacionados con el crecimiento vascular y con la angiogénesis y con el aumento del flujo han sido demostrados sobre todo en estudios más vasculares, en estudios con ultrasonografía Doppler, ¿cierto? Pero lo que yo digo que hay un vacío es que probablemente vamos a llegar muy pronto a tener ya
el estudio clínico que demuestra desde el punto de vista de histomorfometría estos cambios que se producen en la vasculatura y en el cuerpo cavernoso que sustenten los resultados clínicos maravillosos que tiene la terapia de ondas de choque. Entonces, creo que ese es el punto que falta para que todas las sociedades científicas, yo estoy en este momento en el AUA, ¿cierto? Y estuve en la conferencia de ondas de choque, para que las sociedades científicas que ya conocen los resultados, que ya conocen los protocolos, que ya conocen la experiencia clínica de todos los que hacemos ondas de choque, nos digan, esto no es experimental, esto tiene un mecanismo de acción verdaderamente claro, conocido y establecido, y es una opción de tratamiento que tiene que sedimentarse y que tiene que ponerse en medio de todas las opciones de tratamiento que tenemos en los protocolos para tratar la disfunción eréctil y otro tipo de patologías a nivel sexual. Bueno, justamente sobre este tema, ¿cuáles son estas indicaciones en el caso del hombre y cuáles son los protocolos que aplican? Pues lo que ha dicho Alejandro desde el principio, de que es importantísimo el diagnóstico, yo considero y también lo digo permanentemente, no entiendo por qué las sociedades científicas no aceptan el tratamiento y cuestionan los protocolos. Claro que hay que cuestionar si es que el protocolo original sale desde la experiencia con ondas electrohidráulicas y las piezoeléctricas y electromagnéticas utilizan exactamente el mismo protocolo con diferente tecnología. Entonces, aparece un traumatólogo y empieza a administrar sus ondas de choque en el pene a pacientes, causando más lesión que bien. Por eso todo es tan controvertido. Viene alguien con disfunción eréctil, contesta un cuestionario y en el cuestionario responde que está con disfunción eréctil y entre para las ondas de choque, porque todos sabemos que hay mejoría. Es decir, el problema es diagnosticar y seleccionar adecuadamente el paciente. Yo durante todos estos 5 años acepté pocos pacientes, logré hacer un cuadro de correlación ecográfica y clínica, encontrando puntos de vínculo entre la ecografía y la clínica del paciente, de tal forma que yo pueda empatarlos al momento de clasificar ese paciente. Muchas veces los pacientes responden, necesito ondas de choque o necesito tal porque no tengo erección absolutamente. Y cuando van a los cuestionarios, tienen una disfunción eréctil leve. Es decir, cuando están frente a uno están terriblemente mal, pero cuando están frente al cuestionario, no son honestos. Entonces, si uno va a hacer una evaluación a través solamente del cuestionario, sin fundamentar esta clínica con el estudio Doppler o sin hacer objetiva esta clínica, entonces está confiando en lo que está diciendo el paciente. Y eso no siempre es real, sobre todo en los varones latinos. Todos sabemos que antes del tratamiento ellos vienen de una forma y después del tratamiento muchas veces vienen peor. Y uno tiene que recordarles cómo estuvieron y mostrarles las ecografías que se hacen antes y después del tratamiento para que ellos en realidad se convenzan de que sí, ellos tienen una mejoría. Entonces, mi protocolo es ese. Principios básicos, no tratar aquellos que tienen encogimiento del pene, aquellos que no han tenido erecciones por más allá de 2 años después de haber recibido tratamiento quirúrgico, radical o traumatismos. La falta de erección refleja o la falta de erección matutina y que además no tiene respuesta con los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, pero que no es el paciente que nosotros elegimos para onda de choque para que responda, sino es aquel descompensado diabético o cardiometabólico descompensado en general, el que tiene problemas psicógenos, el que tiene problemas de pareja. Muchas veces aquellos que tienen dismorfofobia quieren hacer ondas de choque con la esperanza de que el pene les crezca con las ondas de choque,
o que mejore la cantidad de veces que las ondas de choque, la cantidad de veces que van a tener erección. Lamentablemente las ondas de choque proveen al pene de vasculatura, es cierto. Hay evidencia en Doppler, yo he visto la evidencia en Doppler, pero eso significa llevarlo al paciente a un punto en el que depende de su cerebro, de su decisión, de su tranquilidad, de su emoción, de sus parejas. Entonces, parte de mi protocolo es excluir o mandar al paciente a resolver su problema emocional o de pareja antes de tomar cualquier decisión, aun si tuviere una afectación del flujo en el estudio Doppler. Yo recomiendo también como parte de mi protocolo utilizar la misma dosis de vasoactivo intracavernoso al principio, es decir, en el Doppler diagnóstico, y al final, cuando hacemos el Doppler 4 o 5 meses después de haber terminado el tratamiento. De esta forma yo tengo la garantía de que frente a la misma dosis aproximadamente voy a tener una respuesta o mejor o peor o similar en todo caso. Pero si no se hace objetivo con un Doppler, los cuestionarios sí para mí son insuficientes en realidad. Eso. Yo quiero complementar la respuesta también de la doctora Araí. La doctora Araí tiene una respuesta muy completa ya y hizo un análisis muy profundo de cuál paciente sí y cuál paciente no, también, sobre todo, que fue lo que me gustó de la respuesta de la doctora Araí. Ella dijo cuáles pacientes no, y estoy completamente de acuerdo. Paciente quirúrgico, prostatectomía radical, hace 5 años lo operaron, no ha tenido una sola erección, ¿cierto? Es un paciente que probablemente no se va a beneficiar de la terapia. Paciente diabético con daño de órgano blanco, con una disfunción eréctil severa, que ya está casi en protocolo de prótesis de pene. Entonces es un paciente que no se va a beneficiar probablemente de la terapia. Eso me gustó de lo que dijo la doctora Araí. ¿Cuál paciente sí? Estoy de acuerdo. Paciente origen vascular, como dicen las guías europeas de urología desde el año 2020, que son la mayoría, pero sobre todo el paciente que está perdiendo efectividad con el tratamiento con los inhibidores de fosfodiesterasa, que no quiere utilizarlos más, ¿cierto? Que quiere otra opción de tratamiento y que todavía, a pesar de que tenga un daño endotelial o vascular, tiene posibilidad de respuesta. Y ahora, hablando de protocolo específicamente, pero de cómo lo hago, hay 2 consideraciones que no sé si fue lo que nos preguntó Ronnie para hacer, y es número de sesiones. Normalmente mínimo hago 6 sesiones, mínimo. Normalmente lo hago en una base de 1 o 2 por semana, según la comodidad del paciente. Y desde el punto de vista técnico, que es importante, porque creo que todos lo sabemos, que muchas de estas terapias se las ponen, yo personalmente no, pero las ponen a hacer a una enfermera o a un auxiliar para hacer la terapia. Y aquí hay que tener cuidado, porque aquí hay que tener... Creo que hay que darle la importancia que se merece a este tipo de tecnología. Si usted va a administrar 300 bits, 300 golpes en cada sitio anatómico en 5 lugares diferentes para 1500 por cada sesión, que es lo que usualmente yo hago, soy cuidadoso en utilizar una muy buena cantidad de gel en el aplicador. Obviamente mirar el equipo antes de comenzar la terapia, que el equipo tenga las configuraciones, que esté el aplicador con una buena cantidad de líquido turgente, como dije, con una muy buena cantidad de gel, y tener cuidado con los sitios anatómicos donde voy a administrar la terapia, ¿cierto? Normalmente lo hago en 3 lugares diferentes del cuerpo cavernoso, en la parte distal, media, proximal y en ambas cruras, ¿cierto? Entonces eso muchas veces no lo tiene muy en cuenta la enfermera o la persona que hace la terapia si tú pones a alguien a realizar la terapia. Eso es bastante importante para el resultado final. Excelente, a mí me convencieron, tan así que me da ganas de hacer un tratamiento, pero no lo necesito. Bueno, profundizando sobre el tema, ¿cuáles son las ventajas de las ondas de choque en el caso del varón, tanto para el médico como para el paciente?
la ventaja de ser mujer, entonces. Bien, yo pienso que las ondas de choque tienen la enorme ventaja de ser una opción más de tratamiento. Es decir, en el momento en que le íbamos a decir al paciente, y ahora nos toca usar inyecciones porque no le están funcionando los medicamentos, tenemos entonces las ondas de choque todavía para que funcione. Pero además tenemos la posibilidad de tratar entidades que antes no se valoraban. Yo he visto en mi consulta que sí, la estadística mundial de que la disfunción eréctil primaria, es decir, la que viene en el nacimiento, ocurre en el 40%. O sea, el 40% de nuestras disfunciones hay que buscarlas porque son de origen primario, venolinfático. El diagnóstico de estas malformaciones venosas y linfáticas que de pronto empiezan a manifestarse a los 30 años, 35 años, y uno dice, bueno, él nació con esto. ¿Por qué si nació con esto empieza a presentar estos valores ahora? ¿Por qué empieza a tener disfunción eréctil? Y es efectivamente que si uno comprende la hidrodinamia y la hemodinamia, entiende que la disfunción eréctil se produce porque la presión de entrada es siempre menor que la presión de salida de sangre en el pene. Entonces, conforme va pasando el tiempo, sin que aún haya lesiones ateromatosas o una arteriopatía, el flujo baja. Y baja porque el cerebro cortical, córtex superior, córtex medio prefrontal, ya empieza a limitar la presencia de erecciones reflejas. Entonces los flujos empiezan a controlarse y a disminuir con el tiempo sin volverse anormales. Y es impresionante cómo frente a flujos anormales, normales, nosotros podemos tener una disfunción eréctil presente por las grandes varicosidades o las malformaciones venolinfáticas. Entonces, es un beneficio para estos pacientes que casi tenían que pasar inmediatamente al uso de inyecciones, por ejemplo, un muchacho de 30 años o 35 a usar inyecciones y algunos de ellos ya con terapia más compleja, quirúrgica, porque las erecciones se van perdiendo dependiendo del flujo disminuido. Cuando uno incrementa la presión de flujo, hace que la presión de entrada sea más alta, pues se logra la veno-oclusión. Entonces hay que tener en cuenta que esto también es posible, resolver cosas que antes no podíamos resolver clínicamente al menos, y que teníamos que hacer prótesis o teníamos que inyectar en detrimento del paciente. Obvio, un tratamiento que provoca neurogénesis es curativo, no es como el tratamiento del medicamento que es solamente un vasodilatador. Eso me parece importante recordar. Bueno, yo quiero, esa pregunta, Ronnie, creo que es la pregunta más importante de esta actividad, porque realmente estoy de acuerdo con la doctora Aray, es excelente, es muy bonito y es muy, muy importante para nosotros los que hacemos medicina sexual tener una nueva, pues tener una diferente alternativa en medio de las alternativas actuales. Recuerden que los inhibidores de fosfodiesterasa salieron hace 20 años, más de 20 años. Y hoy los pacientes me preguntan, doctor, ¿qué hay nuevo? Y ya estoy un poco cansado de decirles en medicamentos los mismos que usted conoce. Usted vino hace 10 años a mi consultorio y hace 5 volvió y hoy le vuelvo a decir en 2022 que tenemos los mismos. Entonces es muy importante tener una alternativa y hay una cosa todavía más importante, es los tratamientos en medicina sexual vienen, algunos se quedan, pero muchos se van, ¿cierto? Y hoy, después de 10 años, aquí estamos, en este momento, sentados hablando de este tema, muy entusiasmados. Y hace 2 días estuve en la reunión de la SMSNA, Sociedad Norteamericana de Medicina Sexual, hablando de ondas de choque. Entonces,
quiere decir que estamos aquí y probablemente estamos para quedarnos. Las ondas de choque están para quedarse. El PRP, que es el plasma rico en plaquetas, que es otro de los temas en que se habló, las stem cells, las células madre, son temas que probablemente vienen y se van, y sobre todo las stem cells vinieron y se fueron. Pero aquí estamos hoy con una alternativa en medio, como dijo la doctora Araí, para ofrecerle a los pacientes. Qué interesante el tema que abrió la doctora Araí, no tenemos tiempo para discutir. Disfunción eréctil primaria, paciente joven buscando otra alternativa. Estoy cansado, no quiero, no me funcionan ya los inhibidores. Excelente, qué bonita alternativa. Entonces, estamos muy entusiasmados y muy contentos teniendo esta alternativa y pudiendo ofrecer algo a los pacientes, sobre todo una tecnología que estoy seguro que vino y se va a quedar. Y ya estamos aquí con ella. Muchísimas gracias por las respuestas detalladas. Hemos escuchado de parte del doctor Solano los resultados de la aplicación en mujeres. Me gustaría conocer cuál es la tasa de éxito que están teniendo con las ondas de choque de baja intensidad para el tratamiento de la disfunción eréctil. Supongo que tratan también otras indicaciones. Con la disfunción eréctil yo tengo que admitir que tengo 5 años usando el equipo. He tenido que aprender a lo largo del camino. No he querido hacer una publicación seria porque tengo bastante sesgo en mis datos. Es decir, al principio no sabíamos cómo hacer el diagnóstico adecuadamente. El imagenólogo muchas veces ponía dosis de inyección intracavernosa en el estudio Doppler sin, o sea, hasta lograr la erección, hasta lograr algún flujo bueno, y eso era falso. En realidad no había toda la respuesta que queríamos. Con el tiempo aprendimos a seleccionar mejor a los pacientes, por lo tanto, yo he logrado juntar hasta el momento 102 pacientes, de los cuales a 97 pacientes los he terminado de estudiar porque los últimos son últimos. Y ustedes ven que es una escasísima cantidad, pero creo que eso es lo importante. No es para todo el mundo el tratamiento, no se puede dar el tratamiento a cualquiera, efectivamente. Y yo creo que lo más importante en este caso es el diagnóstico. Yo he tenido un 87% de éxito, todos mejoran en realidad, pero no todos logran tener actividad sexual satisfactoria con sus parejas. Sí puedo decir que en los varones jóvenes y no diabéticos, la mejoría es mucho más rápida y mucho más prolongada. Puedo tener una mejoría del 60% en varones después de los 2 años de haber recibido el tratamiento, pero no así en diabéticos, sobre todo si están mal controlados, o en personas mayores. Mayores me refiero mayores de 65 años. Es mucho más difícil lograr que el tratamiento dure. Sí puedo decir que el 75% de los varones que estaban haciendo tratamiento, diabéticos, tuvieron erecciones reflejas antes de terminar las 12 sesiones. Yo a los diabéticos no respondedores y que además tienen fugas, les doy 12 sesiones. A los otros, a los de disfunción leve o aquellos que no tienen fuga o tienen buena respuesta al torniquete en el momento del estudio Doppler, o aquellos que tienen flujos mayores de 30 centímetros por segundo en el estudio Doppler, pero con diferencias mayores de 10 entre un cuerpo cavernoso y otro cuerpo cavernoso, lo que objetiviza una disfunción eréctil, a ellos les doy 6 sesiones. Con los otros no, con los otros sí me prolongo hasta 12. Eso. Bueno, esa es también una excelente pregunta, Ronnie. El resultado, el sesgo mío es que yo he utilizado varias máquinas. He utilizado varias tecnologías y también llevo
más o menos unos 7 años utilizando ondas de choque de baja intensidad. Entonces, yo lo mido con cuestionarios, ¿sí? Entonces, tampoco tengo un estudio porque tengo diferentes máquinas. No he querido hacer el estudio hasta que no tenga suficientes pacientes con esta máquina, en este caso con ED1000. Lo que sí estoy completamente seguro, digo lo mismo de la doctora Araí, la mejoría clínica notable, la mejoría en el cuestionario mínimo, cuantificando las preguntas, mínimo por lo menos un 40% en un paciente bien indicado, 40%, 50% de mejoría, hablando cuantitativamente de los datos. Otra cosa que quiero comentar, no objetivizo solo con cuestionario, no objetivizo con Doppler, por ejemplo, Araí, porque uno de los pacientes, por ejemplo, que le hice terapia, después de tercera sesión, porque se iba para un viaje y se colocó una inyección intracavernosa a las cuales no respondía antes e hizo un episodio de priapismo y estaba por fuera de Medellín. Entonces, es tan maravilloso esto que me da miedo con el paciente que después, con una buena respuesta vascular, haga un priapismo. Bueno, no tanto con el Doppler, ahí está controlado, pero entonces no tengo como parámetro el Doppler para evaluar la respuesta. Pero entonces, como les digo, con el cuestionario, espero tener un estudio pronto para tener números, porque obviamente la gente nos pide y la gente quiere leer números y quiere ver cuantificado cuánto es la mejoría realmente después de hacer el protocolo. Muchas gracias. Quería aprovechar para preguntarle al doctor Solano si tuviéramos que poner un porcentaje de casos uroginecológicos, ¿qué cubre las ondas de choque en este sentido? O sea, en porcentaje, ¿cuántos casos serían tratables con ondas de choque desde su disciplina? Bueno, solamente con hablar con síndrome de dolor pélvico crónico estamos involucrando muchas, ¿no? O sea, cistitis intersticiales o síndromes dolorosos vesicales, síndromes uretrales, vulvodinias. Pero bueno, también ha habido algunos estudios pequeños, pero que también sugiere que las ondas de choque puede tener cierta función, cierta efectividad en continencia urinaria de esfuerzo y en vejigas hiperactivas. Entonces esto pues también abre otra pauta, porque sabemos, sobre todo en vejiga hiperactiva, ¿no? Porque sabemos que las mujeres con vejiga hiperactiva, pues si bien es cierto que el 70% responden bien al tratamiento médico con electroestimulación, pues tenemos un 30% que son refractarias al tratamiento. Entonces, igualmente para vejigas hiperactivas, pues es importante considerar ese tratamiento a corto plazo. Ok, muchas gracias. Para ir terminando, quisiera preguntarles a todos si hay algún otro dato interesante que quisieran compartir con médicos y pacientes sobre su experiencia con las ondas de choque hasta el día de hoy. Antes de que se me olvide, levanté la mano porque quería responder una pregunta que veo ahí en el chat. Que preguntan cuál es la experiencia en Peyronie leve o moderado. Interesante pregunta. Sabemos que hay publicaciones, sabemos que hay mucha gente que lo está utilizando en Peyronie. Yo lo utilizo en Peyronie con disfunción eréctil. Entonces, yo en Peyronie leve, moderado con disfunción eréctil. Lo que pasa es que Peyronie leve, moderado, realmente pues, no es una clasificación. No sé si ahí de pronto está hablando de leve o moderado de disfunción eréctil o por tamaño de la placa o alguna clasificación, digamos, de la incurvación. Pero yo en paciente con enfermedad de Peyronie con disfunción eréctil, obviamente es una excelente opción, ¿cierto? Porque pues no tenemos una evidencia y no tenemos bases sólidas para hablar del tratamiento exactamente de la placa con la onda. Entonces, mientras tanto, aprovecho para tratar el de disfunción eréctil y obviamente pues estoy en la espera de ver qué está pasando con esas placas, cómo se están comportando, porque para el futuro cercano puede que tengamos, digamos, otra luz como indicación del tratamiento con ondas de choque. No sé qué opina la doctora Araí. Sí, yo siempre trato de explicar que en la enfermedad de la Peyronie hay dos cosas importantes que ver, la curvatura y la placa. Entonces uno tiene que diferenciar muy bien qué es lo que va a tratar. Si va a tratar la curvatura o va a tratar la placa.
Cuando la placa está establecida, definitivamente las ondas de choque no tienen función. Cuando la enfermedad está inestable, es decir, antes de cumplirse el año, cuando hay dolor todavía, cuando no hay calcificación, uno puede administrar el tratamiento y el dolor se mejora. Yo tengo experiencia en aplicar, no mucho, a 4 pacientes o 3 pacientes de la Peyronie con dolor en enfermedad aguda, pero también hay un estudio que tampoco es muy grande, pero es importante en el sentido de que sí se observaron cambios en el pene y en la placa cuando se dio el tratamiento en los primeros 6 meses. Es decir, no se piense que después del año, 2 años con una placa calcificada, las ondas de choque van a destruir la placa y ya, felices. No. Antes del año, antes de que se establezca la cronicidad, en el momento agudo de la enfermedad, uno puede ayudar a resolver el dolor, a tal vez evitar la progresión de la enfermedad. Para esto necesitaríamos que los pacientes vengan antes de que se establezca la enfermedad, porque ya sabemos que los pacientes se demoran cerca de 2 años en consultar, y explicarle bien al paciente, bueno, yo le voy a apoyar con la curvatura, que si pensamos que la curvatura está provocada por la ocupación de una placa, entonces le voy a ayudar con la curvatura para aumentarle la presión sanguínea y que se enderece un poco si es que no tiene indicación quirúrgica la Peyronie. Pero no voy a reducir esa placa de ninguna forma. Eso respecto a la Peyronie. Ok, si no tienen ningún comentario adicional, estaríamos cerrando este roundtable y abriéndolo a preguntas. Me dicen si estamos listos o tienen algún comentario adicional para hacer. Estamos listos. Ok, entonces muchísimas gracias, doctor Carvajal, doctora Araí Vela y doctor Rafael Solano, por su tiempo, por su participación y por sus aportes, resultado de sus experiencias con las ondas de choque. Ahora abriremos esta sesión a las preguntas de la audiencia, si las hay, en el chat del Zoom, y las voy a leer en el orden que estén recibidas para que las puedan contestar. Adelante la audiencia. Si no hay preguntas, significa que han respondido a todas las preguntas antes de que se hayan hecho, lo que es fantástico. Quiero decir una cosa para los colegas que me están escuchando. Este es un tratamiento que no debe ser cuestionado en su efectividad. Nosotros que estamos trabajando importantemente con la disfunción eréctil, con eso nos topamos todos los días. Yo creo que la disfunción sexual masculina es del 90% de nuestras consultas. Pero tampoco es un tratamiento para todo el mundo. Hay que hacerlo con responsabilidad y no hay que confiar en el paciente. Es importante ver su cuestionario, hablar con él, repreguntarle, pero validar lo que el paciente está diciendo. Es necesario hacer una correlación entre la clínica y los resultados ecográficos de tal forma que tengamos la confianza de decir, sí, este es un paciente que tiene una disfunción leve, y no solamente confiar en lo que el paciente responde, o no va a ondas de choque porque este paciente tiene ya protocolo de prótesis y no vamos a hacerle gastar su dinero porque además es un tratamiento caro que vale la pena cuando está bien indicado. Eso quería yo para concluir. Ok, aquí en las preguntas tenemos 2 preguntas, creo que para el doctor Solano. ¿Ha aplicado la tecnología para aumento de lubricación vaginal?
Esta es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuántas sesiones requeriría una mujer con vulvodynia de 3 años de duración? Sí, ok. En la primera pregunta de si he aplicado la tecnología para aumento de lubricación vaginal, ahí realmente no. Ahí todavía no he tenido evaluación en particular. Digo, hablar de síndrome genitourinario de la menopausia también es algo muy complejo porque pues sabemos que tiene muchos múltiples efectos a todo tipo, ¿no? Desde lubricación, pero también se extrapola a cuestiones uroginecológicas, meramente urológicas, y ahí hablamos de frecuencia urinaria, dispareunias, desinfecciones de vías urinarias recurrentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en particular no lo he utilizado para síndrome genitourinario de la menopausia, pero en principio es una tecnología que sí se podría utilizar para este grupo de mujeres. Aquí nos hace falta evidencia, ¿no? Eso hay que comentarlo. Realmente no hay un estudio en el mundo en el cual nos hable de síndrome genitourinario de la menopausia con ondas de choque, pero me parece que es una buena oportunidad sabiendo el mecanismo de acción que tiene esta tecnología. Sabemos que las ondas de choque, bueno, como comentábamos, puede tener efectos a nivel endotelial, a nivel muscular, de tejido intersticial, y que puede tener algún efecto benéfico sobre todo en la parte de la microcirculación, mejorar la angiogénesis, mejorar la elasticidad de los tejidos, así como la remodelación de los mismos. Entonces, me parece que en principio se puede aplicar. Reitero, aquí es una nueva indicación en la cual tendremos que esperar a largo plazo cómo se comportan este tipo de mujeres, pero yo en particular todavía no tengo experiencia hablando meramente de lubricación vaginal. Realmente la dispareunia en las mujeres que lo he utilizado no tiene tanto que ver con esta parte, sino más bien con dolores pélvicos como vulvodynias o como, por ejemplo, síndromes miofasciales. Es lo que podría comentar al respecto. También estoy viendo otra pregunta que dice, bueno, ¿cuántas sesiones requeriría una mujer con vulvodynia de 3 años de evolución? Bueno, aquí el protocolo que yo he empleado son hasta de 8 sesiones y les ha ido muy bien, ¿no? Las pacientes que han tenido vulvodynia, he tenido casos de vulvodynia que tienen padecimientos hasta, tengo un caso que tiene trastornos vulvares hasta de 20 años de evolución, entonces le fue muy bien. Reitero, de hecho por aquí tengo el número, denme un segundito y les platico eso. Denme 5 segundos si ahorita encuentro ese dato. Pero sí, de primera instancia yo he utilizado el protocolo abdominal y esto es de 8 sesiones. Bueno, ahorita encuentro el dato de qué otras, aquí lo tengo. En trastornos con cuestiones de vulvodynia, de todo este grupo de mujeres que llevo 6 con vulvodynia y ha sido el protocolo que se ha empleado y la respuesta ha sido bastante satisfactoria. Veo también otra pregunta, que si he tenido otra experiencia en el tratamiento de dolor pélvico crónico que tenga efecto también sobre incontinencia urinaria. Sí, de estos grupos de mujeres el diagnóstico primario era dolor pélvico crónico. Sin embargo, también todas ellas hay que recordar que en cuestiones uroginecológicas la mayor parte de las patologías coexisten, ¿no? Es muy raro que una paciente tenga un solo problema uroginecológico, generalmente coexiste con otro más, como en este caso podría ser la incontinencia urinaria. He tenido mujeres con dolor pélvico crónico, no con incontinencia urinaria de esfuerzo, ahí básicamente me parece que es todavía otro tema como completamente distinto, pero sí como tratamiento, como diagnósticos secundarios tenían vejiga hiperactiva y también llegaron a mejorar. Si bien es cierto que el tratamiento no es indicado directamente para la vejiga hiperactiva, sí mejoró de la incontinencia urinaria de mujeres con dolor pélvico crónico y un diagnóstico secundario de vejiga hiperactiva. Son los pocos casos que tengo, pero sí, también es algo prometedor en ese tipo de cuestiones. Perfecto. No hemos recibido más preguntas, por lo cual los invito a concluir, ¿no?, con algún statement final. Doctora Araí. Doctora Rey. Bueno, yo pienso que para mí ha sido una gran experiencia el trabajo con las ondas de choque, efectivamente, sobre todo por lo que he dicho, es una opción más para aquellos en los que antes no había más esperanza que avanzar en la escalera de terapéutica para la disfunción eréctil. Y me ilusiona pues
que podamos utilizar en mujeres también que tienen este tipo de problemas. Hay que hacer estudios, hay que hacer evaluaciones, hay que objetivar inclusive. Mi colega imagenólogo genial, él estaba tratando de hacer una evaluación de los flujos del clítoris, porque es también una forma de hacer objetiva la dolencia o la patología femenina en algún caso, sobre todo en aquellas diabéticas o en aquellas que tienen atrofia genital. Entonces hay muchas cosas que hay que hacer, recordando que las ondas de choque eh, nos devuelven la espontaneidad, como yo siempre digo, pero la espontaneidad no es un sinónimo de tener erecciones siempre. No es una pastillita que mantenga la erección del varón aun cuando no quiera tener o se sienta mal. Y eso es importante informar. Gracias a todos mis colegas y Ronnie por la invitación, como siempre. Yo quiero cerrar pues agradeciendo a ustedes esta oportunidad de estar aquí. Creo que estamos aquí porque, por varias razones. Una, porque usamos la tecnología. Segundo, y la más importante, porque creemos en ella. Y tercero, y no menos importante que las dos anteriores, porque somos académicos. Y nosotros no somos, yo no soy un vendedor, yo soy un médico académico que la gente me conoce, que trabajo normalmente con evidencia y realmente con estudios clínicos detrás de mí, hago investigación, pero realmente tengo que ser serio y tengo que ofrecerle lo mejor a mis pacientes, pero algo con un nivel de evidencia importante. Y por eso estoy aquí, por eso sigo haciendo ondas de choque y por eso sigo creyendo en la tecnología, porque estamos en un punto inmejorable, hemos ido de menos a más y probablemente esto para el futuro va a ser algo que todo el mundo va a tener en cuenta como arsenal terapéutico y que las sociedades científicas con toda seguridad van a aceptar. Muchas gracias por la invitación a Medispec y a todos ustedes por tenerme aquí discutiendo estos temas tan lindos. Doctor Solano, gracias Alejandro, perdón, muchísimas gracias por tus palabras. Doctor Solano. Sí, bueno, muchas gracias. Yo igualmente, al igual que la doctora Araí y el doctor Alejandro, pues agradezco a Medispec la invitación. Me parece igualmente, como ellos comentan, que la tecnología de ondas de choque, bueno, pues sí es una opción terapéutica interesante y adicional a lo que teníamos previamente. Si bien es cierto que las ondas de choque, pues históricamente datan desde 1900, bueno, de los años 70, cuando se desarrolló el primer detector, etcétera, etcétera. Bueno, por lo menos en mi área, pues tiene apenas un par de años, entonces me parece que tenemos una opción novedosa, que hasta ahorita los resultados son prometedores. Efectivamente, como ya lo dije y como ya también lo comentaron mis compañeros, pues requeriremos más tiempo y otro tipo de estudios para ser más contundentes en las conclusiones, pero definitivamente es un tratamiento prometedor y que seguramente muchas mujeres que tienen afectada su calidad de vida de una manera muy importante, pues seguramente se van beneficiadas de este tipo de tecnología. Así que muchas gracias a todos, a los doctores que estuvieron aquí también con nosotros, a todos los que nos acompañaron y bueno, pues seguiremos trabajando con este equipo y tratando de generar evidencia, que es lo que efectivamente es lo que necesitamos en corto plazo. Bueno, yo les agradezco muchísimo a los tres por dedicar el tiempo de compartir su experiencia, por su tiempo valioso. Y también quisiera aportar el hecho de que estamos viviendo la culminación, digamos, de la caída progresiva de los tabús en las distintas culturas que permiten hablar del tema de la sexualidad, que permiten promocionar o publicitar alternativas de tratamiento. Y creo que esta culminación se evidencia por la publicación por Netflix de su serie Pleasure, que si bien muestra una perspectiva bien norteamericana de la sexualidad, creo que pone un énfasis sobre el placer de la mujer, pero también el placer sexual en general y la importancia que tiene en nuestras vidas, que no es algo marginal, no es algo al lado del trabajo, al lado de la familia, es el eje principal de lo que somos y de lo que queremos ser a nivel del placer. Y el placer, la sexualidad o lo que la inhibe,
es justamente el temario de este roundtable, que esperemos repetir a futuro y debatir, digamos, resultados adicionales y seguir avanzando. Nuevamente, muchísimas gracias a ustedes, doctores y doctora, y a toda la audiencia que participó. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.